anticoncepción y trombosis está a cargo de la doctora Soledad Molnar. La doctora es hematóloga, es responsable de la unidad de hemostasia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, en Córdoba. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, por la invitación. Y bueno, vamos a cerrar un poco el tema de las hormonas, que bueno, ya lo estamos un poco saturando, supongo, porque voy a repetir algunos conceptos que ya se vienen repitiendo en las dos primeras charlas, pero bueno, a ver si nos queda claro el tema de la sobre todo, bueno, de la anticoncepción. ¿Con cuál paso? ¿De acá con cuál paso? ¿No pasó? No. ¿Okay? ¿Lo paso de acá? Estaba tildada. Ah, estaba tildada. Bien. Bueno, en rasgos estamos accidentados hoy. En rasgos generales, digamos, bueno, sobre todo para los hematólogos, la trombosis, si bien no es tan frecuente en las mujeres en edad fértil, es una enfermedad que es prevenible y que puede traer, bueno, también riesgos tanto en morbilidad como en mortalidad. Y sabemos que las hormonas, sobre todo especialmente, bueno, ya venimos escuchando las charlas previas, los anticonceptivos hormonales combinados nos pueden aumentar un poco el riesgo, pero ese riesgo también va a depender de varias cosas. Va a depender, por un lado, del tipo de hormona que utilicemos, cómo es la presentación, si es combinada, no es combinada, la vía de administración, y va a depender de características de la mujer, porque no todas las mujeres son iguales, y hay que ver, digamos, la historia familiar, personal, si tiene trombofilia, no tiene trombofilia, es obesa, fuma. Entonces hay un montón de factores que tenemos que considerar. En realidad, bueno, un poco como para recordar la presentación clínica de la trombosis, digamos, asociadas a anticonceptivos hormonales, generalmente la presentación es una trombosis venosa, clásica, de miembros inferiores, es lo más frecuente y aproximadamente la incidencia va a ser entre 6 cada 10.000 mujeres años. Eso va a depender del tipo de hormona o de la combinación de hormona que utilicemos. Y sí hay un ligero incremento en el riesgo de trombosis venosas inusuales, especialmente lo que es trombosis venosa cerebral. De todas formas, digamos, está ligeramente incrementado con respecto a otras poblaciones en este grupo, pero sigue siendo infrecuente, es aproximadamente en 2 cada 100.000 mujeres años. Si hay riesgo de trombosis arterial con el uso de anticonceptivos hormonales combinados, hay riesgo, pero el riesgo es bajo. Y va a ser dependiente más que nada de la dosis de estrógeno y aproximadamente es entre 20 y 10 cada 100.000 mujeres años para lo que es accidente cerebrovascular o infarto agudo de miocardio. Y otra consideración es que es importante es que generalmente cuando la paciente presenta trombosis, lo más frecuente es dentro del primer año de la administración del anticonceptivo. El riesgo está incrementado especialmente en los primeros 3 meses, va disminuyendo gradualmente y ya después del año se estabiliza. Y también desaparece completamente a los 3 meses de la suspensión. Por ejemplo, si yo tengo una paciente con una trombosis asociada a anticonceptivos y le mantengo el anticonceptivo mientras está anticoagulada, que es posible, esto lo vamos a ver, sí tenemos que tener en cuenta que hay que suspenderlo con tiempo porque yo tengo que esperar 3 meses para que se me vaya el efecto total del anticonceptivo. Y este concepto del riesgo mayor en el primer tiempo también es importante para los pacientes que hacen el descanso, porque este riesgo se vuelve a incrementar cada vez que si la paciente suspende y vuelve a tomar anticonceptivos, es que comenzamos de vuelta, digamos, este riesgo del primer año. Primero, bueno, para hablar un poco de lo que son las hormonas, que ya la doctora nos hizo, un approach muy bueno. Tenemos que ver sobre todo, bueno, yo los clasifiqué acá los anticonceptivos, sobre todo si son combinados o no, o sea, si yo tengo un estrógeno asociado a un gestágeno o uso solamente progesterona sola, y a la vía de administración que puede ser transdérmica, oral, parche, anillo, implantes intramuscular y los dispositivos de liberación intrauterina.
Si vamos un poquito en el tiempo, en realidad, digamos, en 1957 se aprobaron, digamos, los anticonceptivos, las hormonas combinadas, en principio no para anticoncepción, se usaron por primera vez como anticonceptivo en 1960 y en 1961 en una mujer de 40 años se describió el primer evento trombótico que inicialmente se asoció al estrógeno, al etinilestradiol. Por eso, de ahí en más hasta el futuro, se hicieron numerosas conductas tratando de optimizar el componente hormonal de los anticonceptivos orales combinados a fines de mejorar, digamos, el perfil de seguridad. El perfil de seguridad para nosotros los hematólogos sería en cuanto a trombosis, pero también un perfil de seguridad para otras características que les importan a las pacientes, como puede ser cefalea, acné, aumento de peso. Entonces, no todos los cambios se ven reflejados en menor riesgo trombótico, sino por ahí tienen algunos beneficios en otras cosas, pero tienen quizás un incremento en el riesgo trombótico. A lo largo de los años, lo primero que se hizo fue reducir la dosis del etinilestradiol y que se usaban dosis muy altas, actualmente usar dosis de 30, 20 microgramos. Hay presentaciones en otros países de 10 microgramos, pero bueno, elijo la doctora que producen un sangrado que es muy molesto, por acá no se usan. Y una tendencia luego a cambiar el progestágeno, que pasamos a estos progestágenos que se van llamando de segunda, tercera, cuarta generación, y después una vuelta hacia lo que son los estrógenos naturales, donde tenemos el E2, que sería pero que tiene un problema de tener baja biodisponibilidad bioral cuando administramos, entonces hay que darlo en forma, digamos, esterificado o micronizado, por eso se vienen los componentes que son el valeato de estradiol y el 17-beta-estradiol, y en el año pasado hay otro anticonceptivo que es con el estetrol, que es E4, que es un estrógeno fetal. Que es lo otro que se viene buscando optimizar, digamos, todas estas presentaciones de los anticonceptivos combinados. Con respecto a la dosis de estrógeno y el riesgo de trombosis, bueno, esto claramente lo muestran varios metaanálisis y, bueno, aquí hay un modo de ejemplo que en realidad lo que vemos es que a medida que bajamos el componente de etinilestradiol, en este caso está asociado al levonorgestrel, disminuye, digamos, el riesgo de trombosis. Es por eso, digamos, que en general se usa hoy en día el componente de etinilestradiol es entre 30 y 20 microgramos por debajo de esa dosis, que fue la primera medida que se intentó. Con respecto, digamos, a los progestágenos, lo que se considera es, bueno, ya mostraron que en realidad el efecto protrombótico depende del estrógeno. Pero, digamos, el progestágeno lo que hace es modular ese efecto, digamos, procoagulante del estrógeno y marca como lo que sería la estrogenicidad y que sería qué anticonceptivo, cuánto riesgo voy a tener yo aumentado de tener una trombosis venosa. Y uno de los marcadores es este marcador de la globulina ligadora de las hormonas sexuales, que en realidad, si bien no es algo protrombótico, mientras más alta esté, más riesgo de trombosis voy a tener por la hormona que está recibiendo la paciente. Los estrógenos me van a aumentar la síntesis hepática de la globulina y los progestágenos la pueden, digamos, contrarrestar. Mientras, digamos, sean más androgénicos, la disminuyen. Y el que es más antiandrogénico, que son sobre todo los progestágenos de tercera y de cuarta generación, el más antiandrogénico es la ciproterona, pero tenemos algunos que no son tan antiandrogénicos, la disminuyen, y eso también tiene que ver en por qué el riesgo de trombosis depende del progestágeno, porque una de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué, por ejemplo, una combinación con etinilestradiol y drosperinona me aumenta un poco el riesgo de trombosis y si doy la drosperinona sola no? Básicamente depende de la interacción entre los dos componentes. Bueno, esto es mínimo el gráfico que he luchado mucho, le digo a la doctora de ginecología para tratar de entender la clasificación de los gestágenos, que les digo progestágenos, pero parece que el nombre correcto es gestágenos, es indistinto. Y bueno, tienen digamos, distintas clasificaciones, ya sea por su estructura química o por las generaciones en que han ido apareciendo. Y bueno, incluso cuando uno revisa por ahí están en distintas clasificaciones de acuerdo a los papers que uno lee, pero bueno, básicamente los que tenemos disponibles, que ya los mostró la doctora, sería el levonorgestrel, sobre todo segunda generación, desogestrel-gestodeno en lo que sería tercera generación y más que nada drosperinona dinoges en los últimos que son de cuarta generación o en algunos lados salen como no clasificados en vez de cuarta generación.
Con respecto, digamos, al tipo de progestágeno, en los 80, cuando empezaron a aparecer, digamos, estos progestágenos de tercera generación, hubo como un reporte de que había más incidencia de casos trombóticos y a raíz de esto, bueno, se empezó a estudiar y bueno, hay muchas publicaciones sobre si estos progestágenos nuevos, que serían los de tercera y cuarta generación, asociados al etinilestradiol, aumentan el riesgo trombótico o no. Y en realidad, digamos, bueno, acá es un resumen de 3 metaanálisis, básicamente donde hay, digamos, 9, bueno, en este primer estudio tenemos, la mayoría van a ver que son estudios caso-controles, los metaanálisis y pocos estudios de cohorte, y cuando uno ve los diferentes resultados, bueno, acá porque incluyo solamente etinilestradiol 30 y algunos incluyen, comparan, digamos, etinilestradiol entre 30 y 40 de levonorgestrel con desogestrel, gestodeno, ciproterona o drosperinona, y bueno, va variando un poquito el resultado, pero en general la conclusión es que el riesgo se incrementa levemente entre 1.5 y 2 veces el riesgo de trombosis con los anticonceptivos, que serían los de tercera y cuarta generación, cuando los comparamos con unos de segunda generación. Es muy difícil sacar conclusiones porque los estudios tienen varios factores de confusión y no en todos los estudios están determinados algunos otros factores que pueden influir, como edad de las pacientes, obesidad, si hay antecedentes familiares. Entonces es difícil sacar las conclusiones, pero la mayoría de los autores, hay varios metaanálisis más, llegan a la misma conclusión de que el riesgo está ligeramente incrementado. Bueno, y estos son los otros anticonceptivos que en la línea del tiempo que yo les había mostrado vienen apareciendo, que bueno, en realidad uno es a base de estradiol natural, donde tenemos, bueno, el valerato de estriadol 2009, el 17-beta-estriadol 2011, y el estetrol, que es L4, que es ha sido aprobado recién el año pasado por FDA y por EMA. No sé si lo tenemos aquí, me parece que no. Pero bueno, acá... Bueno, yo acá puse algunos nombres comerciales no porque reciba ningún pago de la industria, sino porque a mí me ordena, porque a veces yo como hematólogo en el consultorio, el paciente me dice, estoy tomando esta, hay 1 millón de marcas, pero básicamente, digamos, básicamente como para ordenar o tener algún ejemplo en la cabeza de general, el grupo de riesgo que tenemos y qué riesgo vamos a tener de hacer un tromboembolismo venoso. Generalmente en una mujer de edad fértil que no toma anticonceptivos orales combinados, el riesgo más o menos de 3 a 10 cada 10.000 por año. Este riesgo es mucho mayor en el embarazo y en el posparto. Y de acuerdo al anticonceptivo de segunda, tercera, cuarta generación, vamos a ver que está un poquito más aumentado con un anticonceptivo entre 5 a 7 y de 9 a 12 con los de tercera, cuarta generación. Con respecto a los con estrógenos nuevos, hay pocos datos y no tenemos metaanálisis, sino que tenemos solamente estudios que han comparado, digamos, el uso de, por ejemplo, en este caso, valerato de estradiol y dienogés con el levonorgestrel y etinilestradiol, y en este caso, digamos, lo mismo, donde aparentemente parecieran tener menos riesgo trombótico o el riesgo parece ser similar a uno de segunda generación. Sin embargo, digamos, es como que faltan datos y este es un poco controvertido. En realidad, bueno, ahí lo revisé, también me llamó la atención porque tienen una incidencia muy baja de tromboembolismo venoso, más baja que lo que estaría reportado en la literatura, que bueno, no estaría muy claro el por qué. Una población bastante amplia. Con respecto, digamos, a los anticonceptivos seguimos combinados, o sea, un estrógeno con una progesterona, pero cuando los administramos con por otra vía que no sea la vía oral. Un concepto importante porque se pensaba que por ahí al no darlos vía oral y no tener este paso el primer paso del metabolismo hepático donde me influiría en toda la síntesis de los factores de la coagulación, podría disminuir el riesgo de trombosis, pero no, sino que el riesgo de trombosis es independiente de la vía de administración. Hay una revisión sistemática donde los resultados son bastante conflictivos, pero en general tanto los parches como el anillo vaginal parecieran tener, digamos, ligeramente elevado también el riesgo, digamos, símil a los anticonceptivos orales combinados por vía oral. Acá, bueno, es un subanálisis en realidad porque los parches utilizan un progestágeno de segunda generación que sería de menor riesgo trombótico, pero se utiliza dosis mucho más alta cuando uno utiliza la vía transdérmica que cuando uno utiliza la vía oral.
y en principio en 6 trabajos hay 2 que dicen que el riesgo está incrementado, no tenemos mucha más evidencia que eso. Y con respecto, digamos, a lo que es el anillo vaginal, acá tenemos el progestágeno es de 4ª generación, me parece que es, o de 3ª, pero también pareciera estar ligeramente elevado, mayor con los parches, pero estos resultados son bastante conflictivos. Yo creo que en general el concepto es que es similar a tomar un anticonceptivo vía oral. Con respecto a lo que son los progestágenos solos o la anticoncepción libre de estrógenos, tenemos que saber que también tenemos diferentes vías de administración. La vía oral, acá puse también algunas de las hormonas utilizadas. La drosperinona la dejé así en ese color, básicamente porque, bueno, es como el anticonceptivo ahora del momento, como que se ha venido como la anticoncepción libre de estrógeno, y donde muchas pacientes nos preguntan que han tenido trombosis, por ejemplo, vienen para ver si pueden tomar esto, y bueno, ahí les voy a mostrar que en realidad no tenemos tanta evidencia, si bien lo podemos quizás extrapolar a los otros anticonceptivos libres de estrógeno, no hay tantos datos con la drosperinona sola porque es relativamente nueva la presentación. Y después, bueno, tenemos los implantes y el inyectable y el DIU con el levonorgestrel. En general, todo lo que sea progestágeno solo no aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso, con la única excepción de la medroxiprogesterona de depósito, que lo incrementa entre 2 o 3 veces, que no se sabe muy bien el por qué, pero de todas formas es el único, digamos, progestágeno que nos incrementaría el riesgo de tromboembolismo. Acá, bueno, nada más para ver los gráficos, que en general vemos que cuando tomamos todos los progestágenos solos, el riesgo no está incrementado, diferente que cuando tomamos la medroxiprogesterona sola. Y, bueno, este metaanálisis también cuando utilizamos los progestágenos solos, que muchas veces los progestágenos solos serían lo que nosotros elegiríamos en un paciente con trombosis. Lo que, bueno, yo acá vi en esto, hay 3 trials nada más de este metaanálisis que incluyeron pacientes de alto riesgo, o sea, pacientes con trombosis previa, con trombofilia, o sea, con un N de 360, o sea que en realidad, digamos, si nosotros queremos saber qué tan seguros son en un paciente con factores de riesgo y tenemos poca evidencia. Porque generalmente esos son justamente lo que por ahí los trials no nos estarían mostrando, que es la población que al hematólogo le interesa. Bueno, acá entonces, un poco para cerrar lo que son los progestágenos solos, reforzar que el riesgo es bajo, sobre todo, bueno, ya sea con los orales, con el DIU y con el implante. En general, bueno, una de las preguntas que yo le había hecho, nosotros tenemos mucha utilización del DIU, por ahí pedimos que pongan el Mirena, y en realidad mi duda era con el implante qué diferencia había. En realidad el riesgo parece ser bajo, pero es, bueno, después de última la ginecóloga nos orientará, pero es mejor, es más tolerable, digamos, o por ahí tiene menor dosis, tiene menos toxicidad en términos de sangrado para la paciente, que el implante, digamos, es mejor el DIU. Y los que sí tienen riesgo aumentado ya es, bueno, la medroxiprogesterona y ya los progestógenos en altas dosis, que generalmente no se usan para anticoncepción, sino que se usan a veces para tratamientos oncológicos. Y con respecto a la drosperinona vía oral, hasta ahora hay 2 estudios que son prospectivos, randomizados, fase 3, donde, digamos, se evalúa más que nada la tolerancia y si es eficaz y segura, es una droga eficaz en cuanto a anticonceptivo. Y en los 2 estudios prospectivos no hubo tromboembolismo venoso, pero el número de mujeres años no fue estadísticamente adecuado para sacar la conclusión de si producen, si tenemos riesgo o no. O sea, tuvieron un 30% de pacientes del 100 que deberían haber tenido para estipular si había riesgo de tromboembolismo venoso o no. Entonces, podemos decir que quizás puedan ser de bajo riesgo, si lo extrapolamos a esto, pero la evidencia es que todavía no tenemos un N publicado suficiente de pacientes que nos dé, digamos, ese aval. Bueno, saliendo un poco de las hormonas, vamos a las características de las mujeres. Y en realidad, digamos, bueno, acá un poco que ya se nombró, bueno, una de las características es ver si nuestro paciente tiene trombofilia o no. Las trombofilias que las podemos clasificar en trombofilias que sean leves o severas. Leves, que son las más frecuentes, como el factor 5 de Leiden o la protrombina 2210 heterocigota. El riesgo de tromboembolismo venoso está aumentado alrededor de unas 6 veces, más o menos entre 0,5 a 2 cada 100 píldoras por año.
Y en las trombofilias severas, ya sea combinadas, dobles heterocigotas o las deficiencias anticoagulantes naturales, el riesgo aumenta 7 veces. Acá se nota en el riesgo absoluto un poquito mayor. Y hay subanálisis donde es mayor en las deficiencias de anticoagulantes naturales. Y en realidad, digamos, algunos metaanálisis que han evaluado el riesgo de la trombofilia dicen que este riesgo podría ser aceptable, sobre todo en pacientes sin trombosis, cuando tenemos, por ejemplo, una paciente factor 5 de Leiden heterocigota que no tiene historia familiar, que es un hallazgo porque se hizo el estudio o porque es una paciente en fertilidad o la han estudiado, que nos suele pasar, que muchas veces tiene como hallazgo el factor 5 de Leiden. Quizás en esa paciente el riesgo pueda ser aceptable si no tiene tolerancia a ningún otro a ningún otro método anticonceptivo, pero digamos en los criterios de elegibilidad que hay, digamos, ya sea a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se considera que el riesgo es, para lo que sea anticonceptivos orales combinados, el riesgo es, las pacientes con cualquier trombofilia, el riesgo es inaceptable. Igual que en cualquier paciente con historia, por ejemplo, de trombosis venosa previa. Sin embargo, por ejemplo, si ustedes ven acá, estos son los progestágenos solos, el implante son seguros. Y a la medroxiprogesterona la ponen en una categoría segura también. Y un poco, bueno, ya cerrando, en realidad, digamos, esto, bueno, yo lo puse porque en realidad es como que tenemos un anticonceptivo, es como que hay un zapato para cada ocasión y quizás tenga que haber un anticonceptivo para cada mujer, y hay que ver, digamos, varias cosas a la hora de ver qué anticonceptivo puede recibir esa paciente. Con respecto a síndrome antifosfolípido, lo que mencionó Diana, que en realidad no hay estudios en síndrome antifosfolípido. Uno lo puede quizás homologar a una trombofilia de alto riesgo, pero no hay datos. La historia familiar de trombosis de primer grado nos aumenta el riesgo de tromboembolismo venoso 6 veces. La trombofilia depende del tipo de trombofilia, entre 6 o 7 veces. Si la paciente tiene antecedentes de tromboembolismo venoso previo, si tiene factores de riesgo cardiovasculares, es fumadora, sobre todo a más de 35 años, tiene hipertensión no controlada, migraña con aurea, es obesa. Y en la edad, que tampoco es lo mismo, el riesgo está incrementado, sobre todo después de los 40 años. Y hay que tener en cuenta que todos estos factores son amplificadores, no es que sean aditivos, sino que se potencian unos con otros a la hora, digamos, de elegir la terapia adecuada para la paciente. Bueno, algunas preguntas cortito que uno puede tener en la consulta diaria. Uno es, ¿cuánto tiempo tratamos a un paciente que ha hecho una trombosis asociada a anticonceptivos? Porque hay discusiones si se la considera una trombosis venosa provocada o no provocada. En algunos trabajos se considera no provocada o como un factor de riesgo menor y proponen que el paciente tenga que seguir con anticoagulación a largo plazo. Sin embargo, bueno, hay una revisión publicada este año que la tasa de recurrencia es más bien moderada baja, y se propone que el tratamiento sea entre 3 y 6 meses si uno, bueno, elimina el factor de riesgo que sería el anticonceptivo. Y si el paciente con tromboembolismo venoso puede continuar con bajo anticoagulación, si mientras el paciente está anticoagulado, está protegido, uno puede dejar la hormona que incluso nos puede ayudar a controlar, por ejemplo, lo que es el sangrado menstrual abundante, que muchas veces vemos en las pacientes que están tomando terapia anticoagulante. Y a manera de conclusión, bueno, que quede como un concepto, los anticonceptivos orales combinados, estrógeno y progesterona, incrementan el riesgo de trombosis entre 2 y 7 veces en mujeres de edad fértil. El riesgo de trombosis va a ser independiente de la vía de administración. Los anticonceptivos a base de progestágenos solos no incrementan el riesgo trombótico, excepto la medroxiprogesterona intramuscular, y podrían ser una alternativa en los pacientes con alto riesgo de tromboembolismo venoso. Y los factores de riesgo del paciente tienen un efecto amplificador y deberían ser evaluados al momento de elegir un método anticonceptivo. Bueno, esto a manera de despedirme, les pongo cómo han ido variados los anticonceptivos hasta la actualidad. Gracias.